Buenas, te habla Diego Villanueva de Chasing Colors. Bien, el día de hoy tengo una clase muy interesante para ti en el que vamos a empezar a entrenar cálculo, ¿no? El cálculo es un tema del que no he hablado mucho en el blog, pero que es fundamental y creo que ya es hora de empezar a hablar de él, sobre todo porque me interesa que tú también aprendas a cómo ordenar tus ideas para calcular adecuadamente. Una de las características que hace un gran maestro muy fuerte es su capacidad para saber calcular de manera ordenada. ¿Okay? Para calcular de manera ordenada, para visualizar ideas tácticas, ¿no? Buenas ideas, y también para ser exacto, sobre todo en el cálculo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hablar sobre una posición que me parece muy interesante, jugada por el gran maestro Aaron Nimzowitsch, y en esta posición juegan las blancas, ¿ok? Aquí el blanco me parece que es una jugada muy fuerte estratégicamente hablando. Si se dan cuenta, acá las blancas tienen una debilidad, que es la debilidad del peón aislado. Este peón aislado, aunque parece débil, realmente es una gran molestia para las negras. ¿Por qué? Porque el negro, por ejemplo, no puede expandirse hacia el centro con su caballo porque está el peón. No puede jugar con el alfil adecuadamente porque el alfil negro porque está ese peón. Entonces este peón es bastante fastidioso. Además, las blancas no solo están bien por este gran peón central, sino que además este alfil tampoco ha salido. La torre y la dama están dobladas en una columna cerrada. Y en fin, si se dan cuenta, una, dos, tres, cuatro, cinco piezas de las negras están totalmente muy presionadas en el flanco de dama, totalmente restringidas, ¿no? Mientras que las blancas se nota que tienen una gran ventaja en el espacio, sus alfiles colaboran no solo en el flanco de dama, sino también atacan al flanco de rey. El caballo eventualmente también puede atacar por acá. Y es por eso que las blancas empiezan un ataque, ¿no? Empiezan con peón D5, que me parece una jugada muy fuerte. Las negras están, por así decirlo de una manera, perdidas, porque no pueden hacer mucho por acá. Si hacen peón por peón, pierden la dama. Si hacen caballo F6, saca alfil por caballo. Y si hacen caballo C5, que parece buena, simplemente alfil F5. La torre tiene que venir obligatoriamente a D8, porque estamos amenazando peón B4 y el caballo no se puede ir a la esquina. Va a tener que regresar, ¿no? Entonces, por ejemplo, torre D8 viene simplemente B4. Y cuando el caballo salga de cualquier posición aquí, por ejemplo, no sé, ya viene peón por y las negras están perdidas. Entonces, D5 es una jugada muy fuerte, obligando al negro a hacer C5, ¿no? Y parece de que las blancas han ayudado en cierta manera a las negras, porque las negras ya tienen disponible la casilla de 5. Pero ¿qué pasa? De que de alguna manera, primero que nada, fastidian mucho todavía en el flanco de dama. De hecho, las negras no han solucionado aún sus problemas. Además que tienen que sus piezas mantenerse bloqueando al peón pasado, ¿no? Ahora eso se convierte en un peón pasado, ya no es un peón aislado, es un peón pasado, porque si te das cuenta no hay ninguna pieza, ningún peón que esté en ninguna de estas casillas que pueda fastidiar a nuestro peón. Y cuando hay un peón pasado, el bando defensor tiene que bloquearlo de alguna manera. ¿Cómo se bloquea un peón pasado? Bueno, ya vamos a hablar de eso en otro momento, pero básicamente te adelanto que tiene que hacerlo con alguna pieza que sea lo suficientemente flexible para no solo bloquear, sino también para crear amenazas. En este caso, digamos que las negras cumplen con esa parte, que de alguna forma atacan, por ejemplo, H7 con este alfil, pero este alfil está restringido por el flanco de dama, así que este alfil tampoco es tan bueno que digamos. Además, tampoco se ha solucionado el problema de que las piezas negras están demasiado agrupadas en una esquina del tablero. Aquí Nimzowitsch, en el libro Mi Sistema, que de hecho es un libro que recomiendo a todos mis estudiantes que lean porque es un libro de estrategia muy bueno. De hecho yo no lo había leído hasta hace poco, pero hace tiempo ya lo he empezado a leer. He leído varios capítulos y la verdad es que a pesar de que hay cosas que ya conocía, siempre es bueno leer las ideas y sobre todo contrastar tus propias ideas con las ideas del maestro, ¿no? Porque he visto que hay cosas que yo propongo, que Nimzowitsch no propone, y que seguramente muchos otros ajedrecistas también se habrán dado cuenta, y que ahí uno tiene una especie de retroalimentación con el maestro que escribe el libro, y es una experiencia muy agradable, la verdad. No solo aprendes tú, sino que también puedes crear las propias ideas. Es muy genial. Bien, en esta partida Nimzowitsch juega torre E1, que de hecho me parece una idea muy interesante y estratégicamente está muy bien fundamentada, y me gustaría compartirla también contigo en algún otro video sobre esta partida en torre 1 porque es muy ilustrativa, que se basa en cómo eliminar las defensas del bloqueo del peón pasado. Sin embargo, tácticamente aquí Nimzowitsch tenía una jugada ganadora, y yo sí me di cuenta de la jugada. El único problema es que no puede calcular todas las grandes variantes que hay, ¿no? Que de hecho aquí habría que calcular unas más o menos adelantarse
O sea, como que ver 4 jugadas o 5 jugadas adelante, pero son varias variantes que hay que analizar, ¿no? Con ramificaciones. Y es por eso que es importante desarrollar la organización al momento, o sea, mejor dicho, es importante ser ordenado al momento de calcular. Una de las características, como dije al principio, de un gran jugador, de un jugador fuerte, es que piensa de manera ordenada, porque eso te va a ahorrar mucho tiempo y mucho estrés, la verdad. Bien, pero empezar, la jugada debería ser más o menos intuitiva, ya que como dije anteriormente, las piezas de las negras están arrinconadas en un lado del tablero. Entonces, si las negras tienen la mayoría de piezas en el flanco de dama, lo que usualmente habla de la teoría y lo que si has entrenado que ese tipo de ejercicios anteriormente te darás cuenta, más que nada, el ataque va por el flanco de rey. Podríamos intentar algo como caballo G5 atacando H7, pero puede venir una jugada como alfil por, no sé, alfil por F, por H2 jaque, y luego ganar peón, luego retroceder el alfil, qué sé yo. No estaba tan claro. Pero aquí hay una jugada fuerte, que de hecho es alfil por H7, y de hecho es ganadora. Alfil por H7 es ganadora. ¿Por qué? Obliga a las negras a tomar alfil. Y además que sacrificamos una pieza a cambio de pasar rápidamente nuestras piezas. Por ejemplo, el alfil siempre ataca G7, ese alfil no es necesario pasar el ataque porque ya está atacando de por sí. Pero si el rey captura el alfil, el caballo entra con jaque, dejando la vía libre para la dama en H5 o G4, que son casillas importantes. Y además, si ya metemos esas piezas, también podremos meter la torre de C4 a por acá, ¿no? Entonces acá las blancas tienen muchas maneras de pasar sus piezas rápidamente al ataque. Vamos a empezar a descartarlo primero, ¿no? Si tú eres un sacrificio y empiezas a calcular en estas jugadas, tienes que pensar por lo más obvio, que, o sea, por las dos jugadas, ¿no? Rey H8, que es una línea, y Rey Caballo G5. Rey H8 es lo menos probable que te hagan, y de hecho sería bueno empezar por ahí porque la partida termina rápido. El sacrificio, el Rey H8 hace que la partida termine muy rápido. Rey H8 simplemente viene Caballo G5 y la amenaza Dama H5 es inevitable. Si Caballo F6, simplemente alfil por caballo, Dama H5 y la amenaza de mate es inevitable. Entonces, ¿qué podría hacer las negras acá? Por ejemplo, se me ocurre una jugada como alfil por H2 que realmente solo retrasa el mate, ¿no? Rey H1, alfil E5 y nuevamente tenemos que ser y acá tenemos que ser más exactos. Si hacemos Dama H5, que era nuestro plan anterior, las negras pueden responder con caballo F6. No quiero poner la jugada sobre el tablero porque quiero que tú vayas visualizando eso, ¿no? Si hacemos Dama H5, que parece que es la ganadora, viene caballo H6. Es por eso que las negras han capturado alfil por H2 ganando un peón con jaque y luego retrocedido el alfil E5. Sin embargo, no es una buena idea hacer eso. ¿Por qué? Porque la dama negra quedaría en una mala posición tras alfil por alfil, dama por, y ahora sí podemos hacer dama H5. Caballo F6 ya no sale porque vendría caballo por F7 jaque, torre por caballo y dama por dama y ganando dama, ¿no? Entonces ya la partida estaría ganada. Entonces rey H8 queda descartada. La única que queda es rey por H7. Y acá hay nuevamente una variante que es única, que es caballo G5. Aquí no hay más. O sea, intuitivamente uno puede saber que la variante única es caballo G5. Entonces viene caballo G5 jaque. Y las negras nuevamente tienen dos variantes, rey G6 y rey H6. Y ambas variantes cambian drásticamente. ¿Por qué? Porque en ambas variantes las negras tienen distintas maneras de defenderse. Vamos a ir por la más sencilla, que a mi parecer es rey G6. Entonces, cuando hacemos esto, ya vamos, o sea, ya estoy hablando un momento ya de cómo pensar, ¿no? Cuando tú ya empiezas a identificar las variantes ahí en tu cabeza, aunque no lo veas, se va formando como una especie de árbol de variantes en el que vas a ir pensando, ¿no? Cuando es caballo G5 jaque, viene rey G6 y habría que pensar cómo continuar, ¿no? De hecho, yo en mi cálculo llegué hasta esa posición y no sabía cómo continuar porque me fallaba un mate, una idea de mate bien interesante que estaba escondida en una de las subvariantes. Voy a poner qué pasa si caballo G5 jaque y rey G6. Y realmente el cálculo empieza desde acá, o sea, esa es la posición que tú deberías retener, ¿no? Desde caballo G5 jaque, el cálculo siempre va a empezar desde acá. Viene rey G6, que me parece es la línea más sencilla. Hay una jugada que es tentadora, que es dama G4. Y es la primera variante que yo vi. Dama G4 me parecía interesante, pero lamentablemente falla Dama G4. ¿Por qué Dama G4 falla? Porque las negras siempre tienen a su disposición la jugada peón F5. Si Dama G4 viene peón F5 atacando a nuestra dama, ya no puede haber un ataque a la descubierta. Si caballo A6 no pasa nada porque peón por dama, caballo por dama y no pasa nada. Y bueno, lo voy a poner. Dama G5 falla por peón, perdón, Dama G4, me estoy equivocando. Dama G4 falla por peón F5. La dama ya no puede bajar a G3
no puede mantenerse en la columna G, que es crítico, así que tiene que salirse, no sirve dama G4. Pero había otra jugada muy fuerte, que es, en esta posición, rey G6, viene caballo E6. Caballo E6 es la más fuerte acá, porque ese caballo ataca a la dama directamente, obligando a las negras a hacer peón por caballo, y ahí nuevamente viene dama G4 jaque, ¿no? Dama G4 jaque. Y hemos sacrificado ya dos piezas, pero el ataque hacia el rey es muy fuerte. Ahora, si las negras hacen rey F7, viene dama por peón E6, mate. Si rey H7, dama por peón, mate. Así que ya estamos descartando ya varias líneas. Así que recuerda esto, a un nivel básico te lo digo. Cuando veas que las variantes son obligatorias, empieza calculando esas variantes. ¿Okay? Cuando veas que la variante es obligatoria, empieza calculando ir por esas variantes. Okay, entonces dama G4 jaque. Viene rey F7. Bueno, el rey F7 mate, ¿no? Única, rey H6. Y acá empieza una red de mate bien interesante. Acá trata de tomarte tu tiempo para que veas la combinación. Desde la jugada alfil por H7, en realidad solo han pasado 3 jugadas, pero acabas de ver la cantidad de variantes que hemos analizado, ¿no? Bien, viene rey H6 y acá tienes que pensar cuál sería la mejor jugada y te doy 5 minutos para que pienses en la red de mate. Para el video y continuamos cuando estés listo. Muy bien, en esta posición en la que juegan las piezas blancas, habría que pensar qué hacer, ¿no? Habíamos visto que la jugada rey H6, pues ya en este momento las negras se encuentran con una posición bastante inferior. La jugada correcta de parte de las blancas es dama por G7 jaque. Si la viste, te felicito. Por lo menos son unas 5 jugadas de cálculo en las que te vas a dar cuenta que las negras están perdidas. Ya casi por intuición uno se puede dar cuenta que las negras están mal, ¿no? Las negras tienen varias piezas de más, solo que están agrupadas en el flanco de dama y no pueden hacer nada en la defensa. Única, rey H5, dama, peón G4 jaque, rey H4, y ahora empezamos a crear la red de mate, ¿no? Dama H6, rey por peón, torre C4 jaque, alfil F4, y cuando viene peón F3, ya las negras se han quedado sin opciones. Rey F5, dama H7, y cuando viene rey G5, peón H4 y mate. Todas las variantes acá son obligatorias, en realidad este cálculo es totalmente directo, porque no es que las negras tengan opciones, si te das cuenta casi todas las jugadas han sido de jaque, 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 jaque. Las negras no han tenido otra que más que mover el rey, mover el rey, mover el rey, y finalmente el rey muere en G5. Entonces, ahí ya nos podemos dar cuenta que alfil por H7 ya toma más sentido, ¿no? Si a rey H8 y viene, perdón, no, disculpen. Si acá viene rey por H7, caballo G5 y rey G6, las negras pierden. Ahora, existe la otra variante que es rey G6, perdón, rey H6. Pero con rey H6 ya no podemos hacer caballo E6 porque ya no amenazamos el jaque en G4, pero siempre podemos hacer torre C4. Bueno, ya voy a acelerar un poco el video porque realmente esto ya es más una parte instintiva, ¿no? ¿Por qué torre C4 y por qué no pasar la dama G4 para hacer dama H4? ¿Por qué? Porque básicamente la dama siempre puede pasar el ataque rápido, la torre no, la torre va a necesitar llegar a C4. Y algo que siempre haré en la teoría en la estrategia es cuando tú estés atacando al rey, procura siempre activar todas tus piezas. Así que torre C4 es una jugada fuerte por eso. Alfil por H2, rey H1, caballo E5, la torre pasa a H4 jaque, rey por caballo que es casi obligado, y acá las blancas empiezan a dar una serie de jaques y las negras quedan perdidas. Primero pasamos la dama H5, rey F6, y como el caballo está clavado, pues simplemente recuperamos, ya empezamos a recuperar calidad. Peón F4, el caballo se va a perder. Rey E7, y en vez de tomar con peón, porque vendría alfil por peón, viene alfil por caballo. Dama D7, torre E1, activando todas nuestras piezas, alfil por D5, y acá la posición se termina, ¿no? Ya en realidad a partir de este momento la posición puede continuar aún más. De hecho, nosotros podíamos cortar el cálculo antes, con torre C4 y torre H4 ya podíamos cortar el cálculo, dejar de pensar porque ya uno se da cuenta de que las negras están perdidas, ¿no? La actividad de piezas es tan fuerte aquí que ya el negro está totalmente perdido. Ahí se le va a caer todo, ¿no? Acá las blancas como mínimo van a recuperar todas sus piezas y van a quedar con ventaja. Entonces, aquí ya uno ya puede terminar su cálculo. No necesitas ver hasta el mate, ¿no? En realidad, ya a partir de esta posición, cuando viene rey H6, torre C4 y torre H4, y esta posición, ya uno puede decir 4 jugadas más adelante. Sabes que hasta aquí no me dejo calcular porque está claro que la partida la voy a ganar porque ya es demasiado, ¿no? Entonces un maestro también tiene que aprender a saber cuándo cortar su cálculo, y eso solo lo vas a aprender evaluando mejor.
Bien, entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? El día de hoy hemos aprendido cómo jugar adecuadamente, o sea, cómo eh, ser un poco más ordenados al momento de cálculo. Yo sé que quizás puede ser un poco complicado para ti porque es una posición de hecho bastante complicada. Ni el mismo Nimzowitsch hizo la jugada al flip por h7, tampoco lo estoy desacreditando, es una jugada bastante compleja de ver. Pero nada más quería agarrar este ejemplo porque me parece muy interesante y me ayuda como excusa para enseñarte lo que es el orden y como que visualizar mejor las ideas tácticas, ¿no? Sobre todo reconocer que cuando tu rival tiene muchas piezas en un flanco, siempre puedes atacar al otro, produciendo un desbalance, una descompensación en la defensa. Bien, espero que te sea de ayuda. Si quieres entrenar mejor tu cálculo, entender mejor los principios, no olvides entrar a chessingcolors.com/ajedrez acelerado, que por un precio bastante cómodo vas a poder empezar a entrenar conmigo y por sobre todo estar en el grupo de Chesscamp, donde están también otros de mis alumnos de otros países con los que puedes compartir el aprendizaje. Y yo creo que te va a ir bastante bien. Eso ha sido todo. Te habla Diego Villanueva de Chessing Colors, ¿no? Y nos vemos en la